Quiero compartir una historia que tiene que ver con el trabajo del tabaco. Eh, yo fui jornalero, ya de esto hablé en otras ocasiones, que trabajé con los Duques, el tabaco de tapado, y con distintas personas trabajé en el tabaco de sol. Mm, Cuando la revolución de Fidel Castro triunfó, eso fue 1 de enero, la cosecha de tabaco estaba andando y esa cosecha pues la seguimos así, pero a medida que el tiempo fue pasando en ese primer año, comenzó a hablarse de cambios que iban a producirse en los trabajadores del tabaco, mayormente los trabajadores de la compañía Cuban Land, o sea, del tabaco de tapado. Y como que yo trabajaba con los Duques, pues ese año, ya para la próxima cosecha, no la cosecha que se hacía 58-59, sino la que se hacía 59-60, para esa cosecha se iba a comenzar a trabajar más temprano y se iba también a ganar más dinero. Sucedía también en las escogidas, habían, con respecto al tabaco, esto hablé en otro tema, pero lo menciono aquí, había las escogidas donde se separaba el tabaco por clase y estaban los despalillos donde se le quitaba la vena principal al tabaco y se tiraba a un lado y que de esa avena principal, esos trozos de tabaco y hojas de tabaco inservibles, tabaco que no tenía ningún tipo de calidad, pues se iban almacenando en un grupo y ahí se tiraban hilos y un montón de cosas. Había cucarachas, había de todo y se formaban los montones grandes y de esos montones de tabaco malo, de hilos, la gente escupía ahí, habían cucarachas, en algunos casos habían hasta ratones. Pues esas pilas que se formaban se recogían y se llevaban y se pasaban por procesadoras que los picaba bien finito y esa picadura, toda esa inmundicia, se usaba después de pasar por todos los procesos que pasaban y de ahí se sacaba para hacer los cigarros. Los cigarros, esos que están envueltos en papel blanco o que le ponen filtro en la boca, de ahí y de los otros tipos de tabaco que le hacían volado, los más malos, se sacaba el cigarro, porque el tabaco de otra manera era para hacer los tabacos o los puros. Pero los trabajadores en los despalillos y en las escogidas se le pagaba por libra. Ellos hacían tantas libras de hoja de tabaco o hechas en despalillo o separadas en clase, porque primero se separaba en clase, después de esas clases pasaban por el despalillo. Se, pe- le, la- Le pesaban una cantidad de tabaco que decían que era 5 libras, pero en vez de poner 5 libras, le ponían 7, 8, hasta 10 libras. O sea, le robaban al trabajador porque tenía que hacer más cantidad porque las pesas estaban falseadas para que fuera así. Pues se dio a conocer al principio de la revolución estas faltas que se estaban haciendo. Y después los que trabajaban en las escogidas y los que trabajaban en el despalillo, pues ganaban más, porque sí le ponían las libras correctas que había que poner. Y todo eso pues traía alegría a las personas. Con respecto al dinero que se pagaba en el tabaco de tapado y en el tabaco de, de sol, la diferencia era que en el tabaco de sol
Ya cuando más se llegó a pagar en el tiempo, porque antes se pagaba menos, hubo una época que se pagaba hasta peseta, 20 centavos el día, pero eso fueron eh, tiempos atrás donde había otras situaciones. Pero ya antes del triunfo de la revolución, para la cosecha esta que estábamos hablando de 1958, 1959, los que trabajaban en el sol, le pagaban 2 pesos con 75 centavos más o menos al día. Exacto, exacto, no estoy muy seguro, pero por ahí ese era lo que se pagaba al día. Los que trabajábamos en el tabaco de tapado, se pagaba 3, dije dólares, pesos, aunque en aquel tiempo tenía el mismo valor en pesos cubanos que el dólar. El peso de tapado era 3 pesos con 44 centavos, más o menos, por ahí eso. Eso era el salario de un hombre. Los niños le pagaban menos, los que tenían bueyes amaestrados, o caballos, o mulos, o hasta eh, eh, mm, que estaban entrenados para pasar grilla, le pagaban por el hombre y le pagaban por el animal. Los que echaban polvos que tenían que ver con fumigantes, que eran tóxicos, pues le pagaban también su peligrosidad. Pero el sueldo normal era este que estoy diciendo, el sueldo normal del trabajador del campo. Pues eh, para cosecha, primera que se hizo ya con la revolución de poder, el trabajo comenzaba no cuando se comenzaban a hacer, a arar las tierras para prepararlas para la siembra y para la cosecha, sino desde que se comenzaba a preparar los territorios que estaba al lado del lote de tierra que se iba a trabajar. Por ejemplo, esos lotes de tierra, estoy hablando ahora de tabaco de tapado, esos lotes de tierra tenían entre el camino y la finca una cantidad de tierra donde había una cerca puesta y todo eso estaba lleno de hierba, de maleza, lleno de cosas. Pues en el tiempo de la cosecha se limpiaba todo eso, que todo quedaba limpio, 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 y después se ponían los alambres que fueran a poner, se ponían los telas de ciclón que se fueran a poner, y pues se comenzaba a trabajar antes, pues más dinero se ganaba. Pero también nos enteramos en aquel tiempo que los que trabajaban los partidarios de la compañía Cuban Land, ellos recibían un sueldo que los dueños americanos pagaban por cada obrero en su sueldo diario. La cantidad que voy a decir ahora, creo que es esta, pero puede que haya alguna diferencia de algún poquito más, poquito menos, no creo que sea, quizás un poco más, pero voy a poner lo que tengo en la mente ahora, para nos dar la idea de lo que estaba pasando. Por cada trabajador que el partidario tenía, le pagaban 10 pesos por día. Los capataces, pues ganaban más de 10 pesos al día. Pero el partidario, en vez de pagar 10 pesos al día, voy a usar nada más que la medida que yo sé, en vez de pagar 10 pesos al día, pagaba 3,44. El otro dinero se lo quedaba a él. Y así, pues los partidarios tenían un estilo de vida muy superior porque ganaban no solamente por el tabaco que ellos vendían, porque el tabaco lo vendían los partidarios y ellos le daban una ganancia, la compañía les daba una ganancia, pero además de eso, había una cosa que son los aguinaldos, les decían en aquel tiempo el plus. Eso significaba
que cuando llegaban los tiempos feriados, se le pagaba al obrero una cantidad de dinero más alta. Aparte de su sueldo, le daban un regalo. Cuando llegaban los días de Navidad, los días feriados de Año Nuevo, le daban al obrero, también las compañías americanas le daban una cantidad de dinero aparte de su sueldo. Todo ese dinero se lo quedaban también los partidarios, porque eso no lo sabíamos los trabajadores del campo. Pero cuando Fidel Castro triunfa, los que estaban al frente ya del mando del gobierno entraron en todas esas cosas y ellos nos lo dijeron. En reuniones que teníamos nos decían, le estaban robando esto, esto y esto, y de aquí para adelante tienen que pagarle el plus. El plus significaba el dinero que extra que no le daban. O sea, se comenzó a ganar más dinero por el trabajo diario. Yo no recuerdo ahora la cantidad de dinero exacta que se ganaba por cada día de trabajo, pero sí era más lo que se ganaba. Y cuando llegaba el momento de los plus, o sea, de los días feriados, ese dinero, ese regalo, también nos lo comenzaron a dar. La diferencia fue inmensa. Yo no puedo dar una cantidad exacta porque no lo recuerdo, pero sí ganábamos más del doble de lo que ganábamos antes. Ganábamos mucho más. Eso fue el primer año del trabajo con el gobierno cubano. Los partidarios se mantuvieron un poquito tiempo, pero enseguida las tierras, estas el gobierno las decomisó y entonces ya la compañía Cuban Land, igual que otras compañías que tuvo los americanos en Cuba, como las minas de Matahambre, los centrales azucareros, se los quitaron y entonces el dueño era el gobierno. Después del primer año, donde ya ganábamos de esta manera y donde nos habían enseñado a que las cosas eran así, en la próxima zafra que fuimos a tener, enseñaron las uñas. Digo que enseñaron las uñas porque nos rebajaron el sueldo, nos quitaron todas el plus, todo ese dinero que nos daban por los días feriados, también nos los quitaron. Y nosotros, como que ya el gobierno era el que había puesto todo esto y nos lo había dicho, nosotros entendimos que las autoridades que estaban en el poder para la otra cosecha no era el gobierno de Fidel Castro, sino que eran personas corruptas que Fidel Castro había puesto para atender las cosechas de tabaco. Y cuando nos reúnen para decirnos no se va a pagar más plus, el sueldo se va a rebajar hasta tanto, igual a como estábamos antes del triunfo de la revolución, nosotros no nos pusimos de acuerdo y no lo aceptamos. Y vino el primer grupo y iban a cada lote de tabaco y como yo trabajaba ahí, pues en uno de esos lotes que le correspondía a los duques, pues yo trabajaba en ese, eran dos lotes de tabaco, creo que eran lo que tenían los duques, más o menos los partidarios tenían dos lotes o tres lotes de tabaco. Bueno, pues nosotros protestamos y no estuvimos de acuerdo, pero como nosotros protestamos, los demás grupos de trabajadores de los otros campos de tabaco también protestaron. Los de las escogidas y los de Palillo también protestaron porque también dejaron de darle el plus y dejaron de darle el aumento de sueldo. Sí se mantenía el justo peso de las cosas. Bueno, pues aquellas protestas comenzaron a coger calor y venían los representantes de las autoridades que tenían que ver con esto del tabaco y protestábamos. Pero los que protestábamos
éramos personas que no teníamos mucha preparación. Yo tenía un poco de preparación, ya hablé de estudios que hacía como estudiaba en la Escuela González Capó y después con Eloy Galvez, me mantuve estudiando y me mantuve teniendo una preparación. Pero aparte de eso, yo sabía hablar, yo sabía decir lo que yo quería decir, pero la mayor parte de la gente en el grupo mío, ellos no sabían expresarse, no sabían nada. Entonces se reúnen todos ellos y me llaman y me dicen, mira, aquí el que mejor habla eres tú. Así que cuando vengan hablando con nosotros, pues queremos que tú seas el que nos represente. Y yo, como que estaba defendiendo, según mi criterio, al gobierno de Fidel Castro, pero estaba defendiendo el interés nuestro en el dinero que en justicia debíamos de ganar, pues yo me enfrenté al grupo y hablé en nombre de todos los demás. Los demás no, no decían, no, no, él es el que habla, él es el que habla. Pero de alguna manera, en los demás grupos sucedió que tampoco ellos sabían hablar, no habían personas que supieran expresarse. Y salieron de cada grupo dos o tres personas, pero cuando nos reuníamos todos los grupos a defender lo que nosotros entendíamos que era correcto según se nos había enseñado, pues resultó que el que mejor decía las cosas era yo y el que mejor me enfrentaba era yo. Y cuando yo vengo a ver, estaba liderando, yo no sé qué cantidad de personas era, pero eran todos los trabajadores del tabaco, de las cosechas en el campo y de las escogidas. Yo estaba, era el líder de todas esas personas. Era el que me enfrentaba a los que venían. Venía uno, nos reuníamos en el batey, todo el grupo de personas. Y ahí pues, me acuerdo que llegó un momento en que ya se hacía una batalla más grande porque venían periodistas de personas de los periódicos, de la radio, venían los periodistas a cubrir lo que estaba pasando porque era una, una huelga, porque nosotros lo que hicimos fue irnos a la huelga. Y era una huelga que nosotros teníamos donde mientras que esa huelga duró, nosotros no trabajábamos. Todos los trabajos se paralizaron. Las cosechas en el campo, las escogidas, todo se paralizó. Y cada día paralizado, eso equivalía a mucho, mucho dinero que se perdía. Pues venía un grupo, nos reuníamos, porque ya nos reuníamos todos, ya sabíamos, nos citábamos, y allá iba yo. Y me acuerdo que me subía con el grupo que me asesoraba, que siempre éramos unos cuantos, pero el que hablaba era yo, a enfrentarnos a los que venían, los líderes o los dirigentes políticos que venían a decirnos que por esta vida, por la otra, pero nosotros nos mantuvimos firmes en la pelea, porque nos pagaban lo que era o no trabajaban. Y así la cosa comenzó a coger calor y a coger calor. Y ese año, esa huelga tuvo repercusiones grandes. Creo que fue, pues yo no me recuerdo porque un gobierno comunista está prohibido hacer huelga. No se permite hacer huelga, pero estaba empezando el gobierno. Y yo no sé en otros sectores cómo sería, pero en el sector tabacalero, de la parte de Río Seco, no estoy hablando de la parte de San Juan y Martino, la parte de San Luis o de otros lugares, sino de la parte de Río Seco, que era mucha gente y era un campo de los principales. Todo aquel sector, el que lo estaba liderando en la huelga, fui yo. Cuando nosotros nos mantuvimos firmes, entonces los que venían representando al gobierno eh, comenzaron a aflojar algunas cosas. Comenzaron a aflojar, digamos, en mantenernos un plus más pequeño, pero nos pagaban algo, en darnos un sueldo
más pequeño de lo que nos estaban dando, pero más alto de lo que nos estaban diciendo, hasta que llegamos a un momento en que nos pusimos de acuerdo y nosotros vimos que también nosotros estábamos perdiendo por no estar trabajando y que ya no nos estaban dando todo lo que nos habían dicho primero, pero que sí nos estaban dando más de lo que nos habían dicho cuando comenzaron a decir que nos iban a hacer las rebajas salariales. Bueno, el resultado fue que aquella huelga nosotros la ganamos. Y en la historia mía y de Río Seco y de aquel campo, esa fue una huelga que ganamos en el principio de la revolución. Ese año ganamos la huelga y fuimos a la huelga. Pero para el próximo año, todas las concesiones que teníamos, todas se perdieron, porque ya vino por ley establecida por el gobierno. Esto es lo que se paga y el que hace huelga, pues va preso. Se acabó la libertad de la huelga, se acabó todo y perdimos. Pero por lo menos en esta ocasión, en esa ocasión, y por eso lo recuerdo porque fue una huelga que ganamos. No significa que yo me estuviera metiendo en el mundo de la política ni siguiendo acá o allá. Después querían ganarme para que yo fuera con ellos a vivir en este mundo de las cosas, pero yo no los acepté porque yo no quería tampoco estarme alejando de las cosas de la iglesia para estarme metiendo en cosas que no me incumbían, pero tampoco yo me sentía contento trabajando en el tabaco y yo quería irme del trabajo en el tabaco y pasé mucho tiempo angustioso por estar trabajando en el tabaco. Bueno, esta historia la termino aquí con esto que estoy diciendo y después voy a compartir con ustedes otra cosa más que tiene que ver con el tabaco para hablarles después de otros temas. Así que nos vemos en la próxima.